Heridas que no sangran. El maltrato psicológico emocional y sus efectos. Un libro de Miguel Núñez. 1. Relaciones interpersonales. 2. Violencia psicológica. 3. Abuso emocional. 4. Abuso psicológico. 5. Terapia en caso de abusos. 6. Confrontación con la violencia. Dedicado a todos mis pacientes y aconsejados que han tenido la confianza de permitirme ver sus abismos y escuchar sus dolores más profundos, para poder experimentar un poco de paz y volver a creer en el amor, la familia y la bondad, esa misma que les ha sido negada. Violencia psicológica es aquello que causa daño emocional y disminución de la autoestima, o perjudica y perturba el pleno desarrollo que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Incluyen también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia, desobediencia o sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a la salud psicológica y a la autodeterminación. Los ejemplos, anécdotas, testimonios y personajes en este libro están extraídos básicamente del trabajo terapéutico de las investigaciones y la experiencia con personas y acontecimientos reales. Muchos proceden de cartas, entrevistas y testimonios personales. Los nombres y los rasgos identificatorios han sido alterados y en algunos casos las personas o las situaciones son una amalgama de los hechos. Vivimos en una sociedad violenta. Lo vemos en las películas, en la televisión, en el internet y sin duda alguna conocemos algún caso relacionado de maltrato emocional o maltrato físico. El Dr. Núñez presenta con casos de la vida real la panorámica de esta problemática, pero al mismo tiempo nos compenetra en soluciones prácticas y técnicas que ayudarán no solamente a la persona que está sufriendo este tipo de abuso, proveyendo además de herramientas para el consejo psicológico e incluso para el consejero. No podemos ocultar este problema y debemos desenmascarar dentro de la comunidad hispana este tabú, sobre todo con soluciones y estudios como el presentado de esta manera, que más personas pueden ser libres de estas cadenas y pueden tener vidas felices. Excelente material para el estudio académico, así como también para un individuo común que puede estar sufriendo esta injusticia de violencia psicológica y emocional, incluso violencia física. La violencia psicológica o emocional es devastadora, te destruye por dentro, de manera silenciosa pero sin pausa. Cuando un día te despiertas y te das cuenta de la persona en la que te estás convirtiendo, el miedo te invade por completo. A pesar de tener claro lo que está pasando en tu vida, tu autoestima, tu fuerza y tu capacidad de pensar con claridad están mermadas. Sientes que no vas a poder salir de ahí. A esto le podemos sumar la incomprensión social, la normalización de actitudes y la falta de información y la gestión estatal en materia de violencia no física. Es difícil demostrar. Te dicen desde ese teléfono que te atiende a quienes buscan un poco de luz y esperanza en sus vidas. Este es un libro complejo, pero importante y muy necesario. Dar luz a una realidad que muchas personas viven en la intimidad y en la más absoluta soledad. Debe servir sobre todo para romper con ciertos comportamientos normalizados que por más que hayan sido así toda la vida, siguen siendo violentos. Aunque otros no lo pueden ver, las heridas emocionales duelen y lastiman a la víctima, distorsionan la percepción de sí mismo, disminuyen la autoestima y van quitando la vida. Muchas veces aquellos que dicen amar pueden llegar a ser los mismos verdugos, despiadados, que en ocasiones enmascaran su conducta maltratadora en una imagen agradable socialmente. Las bromas inadecuadas que humillan y atacan la dignidad terminan menoscabando el bienestar psicológico de las personas, recorriendo el riesgo de entrar en un ciclo continuo y muy peligroso del cual es difícil salir luego.
Hay paradigmas que se acuñaron en un ambiente, que puede ser familiar, social e incluso un ambiente religioso, que deben ser reconocidos y extirpados para no ser convertidos en agresores o víctimas de este flagelo. Heridas que no sangran. Nos ayudará a entender el problema del maltrato psicológico y estoy seguro que provocará en sus lectores el deseo de querer seguir aprendiendo. La violencia emocional y psicológica, la violencia que se desconoce, de la que no se habla, la más dañina. El crecimiento desproporcionado de la violencia exige la búsqueda de soluciones para frenar el mal en el siglo XXI. El accionar se reduce a la exhibición de castigos, derechos cortados y libertades individuales limitadas. Nada dirigido a la causa de la misma. No hay diagnóstico de situación y menos de solución. Este creciente deterioro de las relaciones interpersonales, sociales y colectivas tienen su génesis en el entorno íntimo de cada individuo, que crean círculos viciosos de codependencia emocional con daño que afecta a toda la sociedad. Heridas que no sangran. Aborda un problema desde las perspectivas inéditas. Nos acerca a una de las causas que quizás es más importante, la violencia emocional y psicológica. Su ámbito es el hogar, el núcleo íntimo de cada persona, niño, adulto, que instalado a través de los años se hace evidente por sus daños, muchas veces irreversibles. Miguel Ángel Núñez hace un análisis de este grave problema con rigor científico y lo fundamenta con testimonios compilados a lo largo de sus años de práctica profesional y preparación académica y aporta soluciones. Como bien dice Miguel Ángel Núñez, esta violencia no se percibe como un problema de salud pública que afecta a toda la sociedad. La mayor parte de profesionales, organizaciones, políticas y religiosas, incluso también en el ámbito docente, policía y judicial, desconocen y no están preparados para tratar este fenómeno. Heridas que no sangran. Nos desafía a tener la tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia. Incluso nos compromete individualmente a desterrarla activamente en pos de la paz social. Miguel Ángel Núñez, incansable escritor en búsqueda de la verdad, o por lo menos parte de ella, como afirma él, nuevamente en este libro veo el esfuerzo documentado por introducirnos en un tema complejo de una manera clara, detallada y profunda, que es parte de la cotidianeidad de la vida, denuncia y desvela la violencia que por la forma de ser ejercida ha sido menospreciada y normalizada por diferentes personas e instituciones que deben actuar como garantes de esta, inclusive por aquellos que la padecen. Sin lugar a dudas, esta obra es un valioso aporte para despertar nuestras conciencias y evitar que se sigan dañando muchas vidas debido a la violencia psicológica y emocional. Dedicarse a la tarea de escuchar, contener, orientar y acompañar terapéuticamente a las víctimas de maltrato psicológico supone una empatía y habilidad profesional de gran altura. Y si de este fenómeno en mención se trata, escribir un libro desarrollado en profundidad los diversos aspectos de juego donde se reúnen las víctimas y resurgen es un desafío agudo y un compromiso muy grande. En Heridas que no sangran, el doctor Miguel Ángel Núñez nos propone conocer algunos factores e implicaciones que producen los daños más difíciles de viabilizar, los traumas emocionales y los procesos hacia la sanidad. 13 testimonios, 13 caminos desde el dolor hacia la vida. Los invito a pasar. En este libro se trata un tema que afecta a una gran cantidad de personas, independientemente del lugar del mundo donde vivan o del nivel socioeconómico que tengan, e incluso de la religión que profesan. Mucho se ha escrito sobre el maltrato físico, sobre las heridas que sangran, pero como el autor de este libro lo demuestra, el maltrato psicológico y emocional poco se habla. Algunos incluso niegan que esto sea un tipo de maltrato. El doctor Núñez ha logrado vislumbrar todas las aristas de este tema oculto, ha derribado viejos mitos que son justificaciones de agresores y agresoras, y ha combinado la información con experiencias reales de las personas que viven en nuestro tiempo y con quienes quizás hemos interactuado. También se ha preocupado de señalar los efectos de este tipo de violencia. Pero lo más importante es que entregue esperanza y soluciones que pueden servir a muchos que silenciosamente se identifican con las experiencias aquí narradas. Cuando combinas los escritos de un autor dotado de estudio y el drama de los testimonios reales y convincentes, te das cuenta que llegaste a una muy buena y necesaria lectura.
Los conocimientos de este libro son de suma importancia no solo para crear conciencia en uno mismo, sino para luego compartir esos conocimientos con los demás. Al final de cuentas, quien sabe, no solo se salva la vida del lector, sino también de las personas vulnerables al abuso relacionadas al lector. Y además personas cuyo libro fue compartido. La violencia verbal y emocional no solo afecta a la salud psicológica de una persona, sino también a su salud física. He estudiado y he visto a varias personas como las secuelas de años de abuso emocional y de sentimientos reprimidos llevados por la angustia prolongada. Afectan físicamente a una persona abusada con enfermedades digestivas, úlceras estomacales o el síndrome de intestino irritable, problemas de vesícula, obesidad, bulimia o anorexia, enfermedades cardíacas, cáncer, insomnio, dolores corporales que pueden desarrollarse en esclerosis múltiples, fibromialgia. Tristemente, varios niños que crecieron con abuso emocional desarrollan alguna de estas enfermedades de adultos, si no salen a tiempo de esa situación. La ayuda profesional para procesar estos dolores del alma ayuda mucho a mitigar las secuelas de estos dolores. Salir de las garras de este ser abusivo que cree que eres de su propiedad no es fácil, pero tampoco es imposible. La sanidad de esas heridas profundas que nos sangran puede llevar toda una vida, pero es mejor que nada. La jornada de sanidad comienza con la concientización. Es muy cierto lo que dice el autor, que en la lengua castellana no existan tantos materiales de lectura sobre el tema de violencia emocional como lo hay en otros idiomas. En inglés abunda información al respecto. Me alegra mucho que el doctor Miguel Ángel Núñez siga escribiendo y aportando más escritos a las personas de habla hispana y así continúe ayudando a muchas personas a encontrar la verdad acerca del abuso, cuya concientización ayuda a dar pasos enormes hacia la sanidad. Al leer este libro, nos vemos sumergidos en el ADN de nuestro ser y del recuerdo de quienes fueron y cómo actuaban nuestros padres, y luego nosotros, frente al otro que es con quien debemos dar amor, protección, paz y el entorno más parecido a un cielo terrenal. Sin embargo, al leer la pluma de Miguel Ángel Núñez, nos veremos personificados en quienes nos dañan o quienes hemos dañado. Este libro nos ayudará a tallar nuestro modo de vivir de manera resilientes, superando a quienes nos antecedieron, para que los que vienen reciban una vida y una familia que no esté dañada. Heridas que nos sangran. Es otra manera que ha encontrado Miguel Ángel de educarnos frente al cómo cortar ciclos de violencia heredada o aprendida y a reconocer la violencia como tal, haciendo de nuestro existir una alerta con el fin de reconocer cualquier tipo de violencia y detenerla cuando sea necesario. Agradezco la oportunidad de leer este libro antes que muchos otros, que al igual que yo estarían agradecidos, de la oportunidad de identificar el problema y dar solución y saber cuándo pasamos de víctimas a victimarios y a abandonar de inmediato ese comportamiento, reconociendo en ello una mala y poco sana forma de expresión y de relacionamiento. El término sutil designa algo que no es evidente, que no resalta ante los sentidos. Es un término neutro que podemos aplicar a muchos ámbitos de las personas como algo sugerido o implícito. Miguel Ángel Núñez trata en este libro el aspecto silencioso e inacabable del sufrimiento humano. Lo hace de forma directa y a la vez sutil. Directa porque trata sobre los efectos evidentes de dicho sufrimiento y lo describe. Sutil porque guardando la intimidad de aquellos que le han confiado su intimidad, dice mucho más de lo que puede. Miguel ofrece sus palabras a aquellos que de forma muda callan y soportan comportamientos taimados, sigilosos y perversamente sutiles. Para mí esta obra es un grito a la libertad y a la no violencia. Es la obra emergente de la razón y los sentimientos puesta al servicio del prójimo desde los principios de una labor que comenzó en el Maestro de Nazaret y aún no ha acabado, que forma parte de la acción cristiana más necesaria. La profunda lectura de este libro ayuda a comprender que aunque pase el tiempo, hay muchos con heridas que aunque no sangran siguen doliendo intensamente. Las impactantes experiencias relatadas en este texto muestran la cruda realidad que se vive en tantos hogares, donde el sufrimiento es el aire que se respira. El autor, además de describir los diferentes tipos de abusos, violencias, trastornos y enfermedades mentales que dañan y destruyen a tantos, da herramientas y la esperanza de encontrar la sanidad emocional, no tan solo para seguir sobreviviendo, sino para vivir mejor. Definitivamente un libro de extraordinaria ayuda. La violencia tiene diversas aristas, pero deja heridas que no sangran.
Es la más difícil de identificar, la que más demora en sanar. Culturalmente se transmite a lo largo de los años en el círculo que más se debería proteger, la familia. Este libro aborda de manera clara y didáctica lo que realmente es y sus consecuencias devastadoras. Te invito a escuchar este libro, ya sea para hacerte un autoanálisis profundo, si ejercemos este tipo de violencia y tomar las acciones necesarias para cambiar y resarcir el daño que ya hemos hecho. También para ayudar a crear una cultura de paz, sirviendo como promotores de la misma, ayudando a las personas de nuestro entorno, familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo o de nuestra comunidad religiosa, para que más personas puedan vivir en paz y libres de toda violencia. Constantemente se culpa a los sistemas políticos, a la economía, a la desigualdad, la exclusión social de muchos de los males de la sociedad. Mientras tanto, esa necesidad de dominio y superioridad que tienen muchos agresores o agresoras genera muchísimo daño, más incluso que el daño físico. Esto es el daño psicológico y el daño emocional. Con su vasta experiencia como conferencista, terapeuta y escritor, el autor nos ofrece una visión equilibrada del problema de la violencia psicológica y emocional. Nos describe vívidamente no solo el impacto nefasto que tiene la violencia y que ejerce en un hombre o en una mujer, sino que también expone los efectos que tiene la violencia manifiesta de una mujer hacia el hombre, de los padres a los hijos, a los ancianos y a los enfermos, y aún de los profesos cristianos. Heridas que nos sangran es una obra monumental y erudita que será de gran valor para psicólogos, trabajadores sociales, abogados, médicos y maestros, y para todos aquellos que quieran liberarse de los flagelos de la violencia psicológica. Hay vacíos en el alma que nunca se llenarán. Las ventanas de nuestra experiencia pueden mantenerse cerradas y convencernos que no solo es posible sobrevivir. Así nos educaron, así crecimos y así forjamos nuestros herederos y escondemos entre frases las lecciones aprendidas en programas de que nos llevan a actuar como robot repitiendo las cadenas y los circuitos violentos. Estos no miden género, raza, nivel académico. Son una plaga muy fehaciente. Todos hablan de la violencia, pero pocos se atreven a presentar soluciones y salidas que cobijen tanto al victimario como a la víctima. Cuando revisé las primeras páginas de Heridas que nos sangran, la sensación que percibí fue similar a la de un escáner, que pasaba por los vestigios de mi memoria transfiriendo escenas desde mi concepción hasta mi vida adulta. Usted no solo encontrará y enfrentará el problema del que se habla bajito para no escandalizar ni romper protocolos establecidos. Cada capítulo descubrirá un abanico de herramientas que lo van a empoderar y permitir entender que es posible vivir en un ambiente de paz y armonía. Soluciones prácticas y testimonios que librarán al agresor y a la víctima. Este libro llega a tiempo a sus manos. Con certeza usted descubrirá que es posible vivir en plenitud, que seamos seres maravillosos en construcción y que su pasado no solo dejó lecciones de aprendizaje guardada profundamente. Este es más que un audiolibro sobre maltrato. Es una obra excepcional para reflexionar, analizar y comprender, y repensarse y volver a considerar conductas personales y colectivas con respecto al trauma interno, provocado por el abuso emocional, psicológico y espiritual. En este audiolibro se nos da la claridad para diagnosticar certeramente conductas enfermizas que enferman y matan silenciosamente, pero que la mayoría de veces por cultura, mandatos sociales y hasta religiosos vemos como normales y no denunciables. Heridas que nos sangran es la perfecta denuncia a tu mente para nunca más aceptar, participar o quedar neutro frente al abuso en cualquiera de sus formas. En una sociedad donde la violencia se ha normalizado, es un audiolibro que marca un camino hacia la convivencia pacífica y una vida digna. En sus páginas se realiza un recorrido en los diferentes escenarios donde el ser humano o persona puede convertirse en víctima o en victimario, desvalidando todo acto de violencia y mostrando sus consecuencias letales. Su contenido es realista, práctico, educativo y empático. Desde su vasta experiencia clínica e intercultural se presta una obra que sin duda será un punto de inflexión para muchas vidas. Xiomara Rodríguez
psicóloga docente, dice: me tocó crecer en un tiempo cuando educar significaba muchas veces maltratar. La escuela y el hogar podrían ser de hecho los lugares más peligrosos para un niño, que aparentemente no estaba a la altura de lo que se esperaba de él. Si a esto se une el acoso por parte de mis compañeros de colegio por ser el hijo del republicano en la España de Franco y por ser el protestante en la España del nacionalcatolicismo impuesto por el dictador, se comprende que los días podían hacerse interminables. Insultos y golpes eran el lenguaje con el que mis más próximos se comunicaban conmigo. Ya no me quejo, solo describo. Por todo eso, este libro ha sido un descubrimiento balsámico para mí. Me ha ayudado a reconciliarme con mi pasado y con todo aquello que lastraba mi crecimiento personal hacia el perdón y hacia la autoliberación. Pocas veces en un solo libro sobre el abuso psicológico es posible hallar integrado el triple enfoque, tanto el ángulo científico académico que avala seriamente los argumentos expuestos, la dimensión ética moral para inspirarnos a ser mejores seres humanos y la perspectiva de la experiencia práctica que nos dé la esperanza de superar nuestras propias grietas interiores. Mi amigo, el Dr. Núñez ha logrado de manera erudita una obra que no solamente asiste al profesional de la salud mental, sino introduce también a las personas a nuevos horizontes restauradores e incluso a los consultantes para que se envuelvan en sus páginas. Prólogo. Estar a solas con un buen libro es ser capaz de comprenderte más a ti mismo. Harold Bloom. Antonio González hace un esfuerzo para levantarse en la mañana. Tiene adolorido el cuerpo y la cara llena de moretones. La noche pasada, Correa, su amante, se puso furioso y le propinó una nueva paliza. Mirándose al espejo, coloca una gran cantidad de maquillaje sobre los hematomas y las zonas inflamadas, cambiando la raya de su pelo para tapar el ojo amoratado, a fin de mostrar una imagen más presentable para cumplir sus tareas de mucama en el hotel donde trabajaba. Otro caso. Viviana fue abusada sexualmente cuando tenía 6 años. Durante su infancia, vivió aterrorizada con el pensamiento que nunca tendría hijos. Hizo una crisis al llegar a la pubertad y al atrasarse la menstruación. Ahora, a los 30 años y con mucha angustia y fuertes deseos suicidas, está convencida que el episodio infantil fue el responsable de su vida desgraciada. José, un alcohólico crónico, cuando llega a la casa ebrio, los hijos temen lo peor. Por eso huyen por la ventana y se quedan escondidos afuera, a la intemperie, escuchando los gritos, peleas y golpes. Cuando finalmente se apagan las voces desenforadas y la luz del dormitorio, los niños se dan cuenta que el padre se ha dormido y el peligro ha pasado. Entonces dejan el escondite y regresan a su casa. Escenas como estas y otras peores, publicadas en crónicas policiales, se repiten por millones en el mundo actual. La violencia se ha instalado en el hogar de forma oprobiosa, brutalmente destructiva. Es un hecho distintivo que frecuentemente la violencia hogareña es repetida y es encubierta, solapada con una cosmética de silencio o disimulo, como el de Antonia González, que de alguna manera la alimenta y la perpetúa. Pero por otro lado, cuando ella se le enfrenta, entiende y trata adecuadamente, puede superarla. De allí la importancia de lanzar un grito de alerta que impida los mayores males y que ayude a su tratamiento. Un especialista a nivel mundial sobre la violencia de género creó el libro Heridas que no sangran, el maltrato psicológico y emocional. Denuncia nuevamente las crueldades e insanas del maltrato psicológico y sus deletéreas consecuencias. Ahonda en el diagnóstico de este mal social de nuestra cultura, mostrando sus síntomas visibles e invisibles y sus manifestaciones no siempre conocidas, ya que ocurren en el mal concepto de la vida privada, bajo la convivencia de quienes intentan subestimarla. Las explicaciones vienen ilustradas por una importante cantidad de experiencias reales y estremecedoras donde se adquiere una comprensión más profunda y descarnada de quienes han padecido las experiencias perturbadoras de violencia familiar. Son testimonios de una realidad desgarradora, saturada de padecimientos. Pero este libro no solo se detiene en la descripción del mal, sino también se trata del tratamiento superador. ¿Es posible vivir con armonía y con dicha después de una historia de abusos y crueldades? Cito 2 casos, de mi propia experiencia profesional. Sofía, una joven señora de 30 años, no pudo tolerar más los golpes de su esposo y a pesar del cariño que sentía por él, comprendió que era enfermizo sostener una relación y decidió ponerle fin, iniciando la separación. Ahora vive con su hija,
manteniendo una relación amistosa y pacífica con su ex esposo. Otra historia es la de José y Maribel, quienes después de este último episodio terrible de violencia se dieron cuenta que el problema los superaba y decidieron buscar ayuda. En terapia de pareja descubrieron algunos motivos que alimentaban la hostilidad recíproca y asumieron el desafío de superarlas. Todavía tienen algunos roces y disgustos, pero han hecho avances notables. Aprendieron a distinguir las señales que anunciaban los estallidos, tomando algunas providencias que les ayudaron a evitarlos. Además, empezaron a cultivar el diálogo en la resolución de problemas, por ejemplo, a discutir cómo manejar ciertas situaciones que les replanteaba Raquel, la hija adolescente. Con sus salidas y regresos en la madrugada, encontraron la fórmula y el acuerdo único como parejas, y esto les ayudó a tener una hija con parámetros claros en su comportamiento. Quizás como en el caso de Sofía, la actitud más sana sea la separación y poner entre el agresor y la víctima una distancia física protectora. Especialmente esa conducta está prescrita cuando el vínculo está sobrecargado de experiencias traumáticas que se han construido en una historia perversa que se ha enfocado en el maltrato o ha ido matando el afecto. Pero también es cierto que en muchas ocasiones el amor puede triunfar sobre el mal, cuando persiste el cariño y la voluntad de sostener la convivencia más allá de los episodios de violencia. Es posible encontrar un camino de concordia, la paz y la restauración. Entonces habrá que escribir una nueva historia, realizar el duro aprendizaje de la convivencia sana y respetuosa que reconozca los límites de los derechos del otro. Esto es difícil, pero no es imposible. Probablemente se requiera la ayuda externa de materiales didácticos como de libros o de profesionales competentes. Por esta razón damos la bienvenida a este excelente audiolibro, como todo aquello que prepondera la superación de las desdichas, la obtención de la reconciliación y el logro de los intercambios personales dichosos. Esperemos que al escuchar estas páginas de este audiolibro, los interesados puedan alcanzar esos nobles objetivos.